Bien, estimados, continuando con el espacio, nos place en esta oportunidad tener un encuentro con alguien admirado, alguien respetado, a quien uno le tiene estima y cariño y sobre todo respeto por el trabajo que hace en cada función en la que lo ejerce. Buenas noches, Carlos Manuel Estrella. Buenas noches, Jordi. Buenas noches a tu público. Es un placer estar contigo aquí y poder compartir un rato que de seguro va a ser ameno. Con toda razón. Carlos Manuel, ¿de dónde eres oriundo? Yo soy santiaguero de pura cepa, nacido cerquita del Yaque, a 200 metros del Yaque, y por obligación aguilucho. ¿Cómo? Por el nacimiento. Nací en el Hospital para Asegurados Presidente Estrella Ureña del Instituto Dominicano del Seguro Social. Ahí cerquita. Frente a frente al Estadio Cibao. Es decir, que cuando abrí los ojos por primera vez, lo que vi fue el Estadio Cibao. Entonces, yo soy aguilucho de nacimiento, no desde chiquitico, de nacimiento. Y el Yaque está a 200 metros de ahí. Sí, es cierto. Sí. ¿Cómo eran tus padres? Mis padres eran, ¿en qué sentido? Eran personas, mi padre era un señor mayor, vamos a decir, sí, muy respetado. ¿Qué hacía? Y un padrote. Era un señor que se dedicaba, entre otras actividades, al transporte de mercancías en varios camiones y a las explotaciones agrícolas de algunas fincas y parcelas de productos, y que estaba muy vinculado con las autoridades, con el comercio. Era un señor, Don Carlos, muy respetado en aquella época, que entonces fabricó a su último producto cuando él tenía ya 57 años de edad. Que en ese tiempo, esa edad, se consideraba una persona ya con mayor edad, para esa época. Sí, entonces se encontró, como era un tipo de grandes hazañas femeninas, se encontró con una muchachita de 25 años más o menos. Wow. Una doncella ahí que él conquistó con sus atractivos, él, me imagino. Sí. Y entonces esa doncella nada más obtuvo a esta criatura. ¿Y tu madre cómo era? Mi madre era... asumo entonces que asumió la educación y el rol contigo. Mi madre era una ama de casa, pero era una emprendedora. Porque ella era líder de su familia, de sus hermanos. Sí. Y entonces además hacía negocios como, por ejemplo, un san. O hacía dulces muy buenos a propósito. O era famosa por la comida que hacía, ese tipo de cosas. ¿Y qué es la enseñanza que tú más recuerdas de tu madre? De mi madre, bueno, de mi madre yo recuerdo que me instó a decir siempre la verdad. Eso fue producto de una pela. De una pela. Y lo recuerdo casi perfectamente, a pesar de que hay una situación que puede resultar muy interesante en cuanto a mi orfandad. ¿En qué sentido? De que yo perdí a mis padres estando niño, pero niño. O sea, cuando mi padre murió, yo tenía apenas 5 años recién cumplidos. Sí. Y cuando mi madre murió, yo también acababa de cumplir los 10 años, los 11 años de edad. ¿Y eso, cómo resultó eso para ti? Eso resultó. Tú viéndolo hoy, sí. Eso resultó en unos acontecimientos, ambos, sobre todo el de la madre, luctuosos, terribles, trágicos, que me dieron toda la madurez y que me hicieron fabricar la coraza que yo he tenido a lo largo de la vida y tener lo que relativamente puede decirse los éxitos que yo he logrado a lo largo de mi vida en base a mi propio esfuerzo y disciplina, si se quiere, en algún momento, y el predicamento de mis padres, porque si bien cuando mi padre murió yo tenía solo 5 años, mi padre fue que me enseñó a escribir.
Y yo escribí, aprendí a escribir, y no se me olvida nunca, con una pluma Fuente Parker ¿Qué? de madera y de tinta verde. Wow. Mira Mi padre eso. tenía unas letras bellísimas y me enseñó a mí, entonces el orgullo era enseñar, presentar a sus amigos y a sus compadres de sus andanzas. Mi hijo, ven, escríbele tu nombre aquí a sus amigotes de aquella época que... Pero mire, tener el tiempo y la dedicación para eso. Sí, sí. No, porque yo, además yo era su último producto de un señor que ya había tenido 8, más o menos, 7 u 8 antes. Y que el último había ocurrido hacía 15 años. Uf. O sea, imagínate en ese cuadro. Entonces, además, la posición económica de mi padre era muy buena. Sí, claro. Para la época era un hombre rico porque tenía, en cuanto a sus propiedades, diríamos, a sus bienes muebles, tenía 2 camiones, una camioneta que era un camión, un jeep y un auto de lujo que era el de los fines de semana. Para la época sí, bueno, por el trabajo. 2 camiones, un Ford y un International, una supuesta camioneta que no era camioneta sino un camioncito GMC, un Jeep Willys y un Pontiac 57 de 2 colores, que era su atractivo para el fin de semana. Mira qué bien. Que era un potentado. Yo digo, no, era un carro teniente. Era un potentado. No, un carro teniente. Teniente. No es terrateniente. Sí, terrateniente. Un carro teniente era mi papá. Carlos, tú has asumido diferentes roles en el ámbito de la comunicación, principalmente. ¿Cómo llegas al ámbito del cronismo deportivo? A la crónica deportiva. Porque yo te recuerdo a ti en baloncesto. Sí, no, el baloncesto en deportes, esa es mi pasión, o una de mis pasiones. Mi pasión principal de deporte es el baloncesto. Que yo llegué a jugar cuando era estudiante, cuando tenía, qué sé yo, como 8, 9 años. Y fui un jugador malo de la categoría D Junior, que ya eso no existe. Pero yo sí te recuerdo para la época del baloncesto romántico de Santiago, La Plaza, el Nuevo, Sameji, Barrio Libertad. Yo me involucré muchísimo y fui presidente de la Asociación de Baloncesto en 1989. Sí, yo lo recuerdo. Yo me involucro en la crónica porque siempre me gustó el deporte, abracé la locución primero que el periodismo, y por la locución me involucré en las transmisiones deportivas, como locutor comercial en deportes. Entonces después devine en la narración y en seguir la crónica. Entonces, en paralelo con el periodismo general, una inclinación hacia la crónica deportiva. Pero últimamente, tú también te inclinas mucho por el automovilismo. El automovilismo, esa es otra debilidad. Es otra pasión, ¿verdad? Pero no es últimamente. Yo tengo muchos años siguiendo la Fórmula 1, al extremo de que yo he ido a 4 o 5 grandes premios hace mucho tiempo. O sea, es una pasión. Yo estuve en Montmeló, en Cataluña, en el Gran Premio de España, en época que el rey emérito hoy lo seguía mucho. ¿Y qué disfruta? La época de Fernando Alonso, cuando logró su campeonato con el equipo Renault. ¿Qué tú entiendes que la gente, el que le gusta la Fórmula 1? Sí, ¿qué es lo que le apasiona? De la Fórmula 1 apasiona, desde mi punto de vista, y en mi caso, la búsqueda de la perfección, la valoración del tiempo, la lucha por dar más por llevar los experimentos más avanzados de la aeronáutica, de la física, a un carro bólido que desarrolla velocidades increíbles y que está contra la gravedad, la pericia del piloto, ahora la tecnología, todo lo que es la telemétrica, que asumen muchísimas acciones que son en fracciones de segundos. Porque imagínate tú, cambiarle 4 neumáticos a un vehículo en menos de 3 segundos. Yo no te diría de 5, de 3 segundos. Obviamente que 16 o 18 personas o 20 le caen encima a ese vehículo, pero son 3 segundos y tú lo puedes ver. Sí. Entonces yo estuve en España, estuve en Alemania 2 veces, en Hockenheimring, y estuve en Estados Unidos, en Indianápolis, en aquella carrera en que fueron menos vehículos, hace muchos años ya. Y estoy por ir a las próximas, pero ahora el tiempo es más complicado y algunas carreras también son más complicadas
obtener los boletos a tiempo. Por ejemplo, México, que es un atractivo, que ha sido un fenómeno. Sí, sí. Y está Miami, finalizando el campeonato, ¿verdad? Sí, el campeonato ya está. No, el campeonato ¿O está a la mitad? Está un poco más de la mitad, Más pero de la está mitad. en la pausa que los europeos llaman en el Ferragosto, pero ya terminó. O sea que hay unas vacaciones que por primera vez no hay carrera en 3, 4 semanas. Yo imagino Entonces, cuando están ustedes. Pero eso es una pasión y además, Qué bueno. además es todo, no es un día, eso es un fin de semana. Y si tú vas al escenario, es todo una feria, es una trampa y es una industria. Es el deporte para mí más caro, los presupuestos más altos. Sí, es cierto. Y se mueve ahora a distintos escenarios y tú por televisión ves la misma calidad y los mismos protagonistas. Y dices, ¿cómo lo hacen entre una semana y otra con 15 días de diferencia? Eso tiene una super logística de transporte, eso involucra personas, empresas, recursos multimillonarios en euros. Yo no te diría que en dólares, porque las principales escuderías tienen su base en Europa. Es En cierto. el Reino Unido, Italia, Alemania. ¿Cómo Carlos pasa entonces de toda esa pasión en el ámbito deportivo, el periodismo, pasa al derecho? Por un accidente, por algo fortuito y por un suceso muy que marca mucho mi vida. Sí. Y mi pasión, otra pasión en cuanto a mi forma de ser, por la defensa de los derechos fundamentales, los derechos de las personas. Yo tengo un espíritu muy justiciero. Por eso te gusta Y tal mucho vez- el constitucional. Sí, yo tengo una debilidad por el derecho constitucional, siempre he estudiado la Constitución y en ocasiones yo creía saber un poquito de derecho sin haber ido a la universidad. Ya. Sin embargo, el suceso del desalojo ilegal de los vecinos del Ensanche Román para dar paso al Palacio de al Palacio de Justicia. Justicia Wow. me llevó a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque en el Ensanche Román estaba mi único bien material que tenía, la casa de mi madre, de su propiedad, con su título que le había regalado mi padre y donde yo viví, me crié y donde ella murió. O sea, tenía un valor, aparte del valor material, un valor sentimental que es extraordinario. mucho más fuerte. Entonces, un decreto declaratorio de utilidad pública en ese momento, y todavía algunos piensan que es un acto jurídico administrativo del Ejecutivo inatacable, que es palabra de Dios, te alabamos Señor. Y es la voluntad de una persona. Y puede tener visos de inconstitucionalidad. Y tú lo puedes enfrentar. Pero en la época de Balaguer, donde ocurrió en los 10 años finales de Balaguer, se cometió un atropello a todo ahí, murieron inclusive vecinos. Sí, yo de los por ahí, recuerdo, yo los viejitos, y desarrollamos una lucha tremenda, creamos un comité de propietarios e inquilinos. Sí. Y entonces la condición para pertenecer era tener el título de propiedad del inmueble o tener un contrato de alquiler como inquilino. Sí, tener alguna calidad. Sí, tener la calidad. Entonces, ahí buscamos asesoría, abogados, y yo hablaba con muchísimos abogados que no entendían, que yo creo que yo sabía más que ellos ya de lo que decía la Constitución con respecto al derecho de propiedad y la facultad de expropiación que podía ejercer el Estado, vía el Poder Ejecutivo. Entonces, la Constitución de entonces decía que para que se pudiese dar la expropiación, tenía que darse previo pago de su justo valor determinado por sentencia de tribunal competente. Más o menos el texto, lo estoy citando, y no hubo ninguna sentencia. El tribunal competente era el Tribunal Superior de Tierra, nunca se pronunció, no hubo sentencia. Wow. Y eso fueron como los desalojos al estilo Balaguer. Ahí llegó un grupo de tigres al mando de quien era el jefe del INVI en ese momento y sacaron la gente prácticamente, se le metían a las casas y comenzaban a destruirla, y muchísimos ancianitos ahí que después murieron a los pocos meses. Qué bueno que esas son de las historias que deben conocerse, porque muchas veces se quedan y no están en libros. Por eso yo digo que ese Palacio de Justicia es el Palacio de la Injusticia y que está fundamentado en un terreno con muchos problemas, porque antes ahí existía la planta de tratamiento de aguas cloacales. De Santiago, la cloaca. Dicen que no fue casual. Ajá. Sí. Entonces, he escuchado que no es casual que Balaguer eligiera ese bueno, eso es los metamensajes de Balaguer. Sí. No lo dudo porque entonces dice, ¿cuál es el fundamento de la justicia de Santiago? Para él. Sí, averígüelo por ahí, averígüe
¿Dónde es que está edificada el Palacio de la Injusticia? Carlos, mira, vámonos a ir a una primera pausa. Y luego de esto, quisiera entrar entonces a la parte del periodismo, que yo sé que eso esa es tu verdadera pasión. No, esa es mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre el periodismo o el periodista y el comunicador? Ay, pero eso lo vamos a hacer eso sí me gusta. luego de la pausa. Muy bien. Ya volvemos. Bien, volviendo a esta parte y en la conversación con Carlos Manuel Estrella, que es abogado, es periodista, es comunicador, es cronista, es maestro de ceremonia. Dios mío, muchas calidades. Nada más falta novio de la madrina. Carlos, nos quedamos con una inquietud, antes de irnos a la pausa, que yo siempre he tenido. ¿Cuál es la diferencia, según tu parecer, entre un periodista y un comunicador? Porque hay gente que aduce, bueno, tú eres comunicador. A veces me dicen, no, tú eres periodista. Yo no soy periodista, porque yo no ejerzo ni tampoco he estudiado el periodismo. Exacto. Según tú, ¿cuál es la diferencia? Mira, según yo, no creo que sea según yo. Comunicador somos todos, comunicadores. Por naturaleza, el ser humano es un comunicador natural. Es un ser social que tiene que comunicarse. Es una de sus facultades innatas como ser social. Luego hay un derivado que es el comunicador social. Entonces aquel que tiene ese privilegio de que puede proyectar esa comunicación por los medios masivos, por los medios audiovisuales, ahora por las nuevas plataformas. Pero eso es una atribución de todo el mundo en el ejercicio libérrimo de la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Dos cosas, expresión y otra difusión. Claro, claro. Que son dos componentes también. Entonces, esa calidad la tenemos todos y los que son productores de programas, son comentaristas, analistas, locutores, presentadores, animadores y los reporteros y los periodistas son comunicadores. Son como la última, el último escalón. Ahora, periodista es una palabra para mí muy sagrada. Claro. Decirla y definirla. Si nos vamos a la normativa legal, desde el punto de vista jurídico, en República Dominicana, periodista, conforme a lo que establece la ley 1091 que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, es aquella persona que se dedica la mayor parte de su tiempo, de su vida productiva, a trabajar en la búsqueda, redacción, difusión de noticias, en una oficina de relaciones públicas, en una agencia de noticias, etcétera, y que trabaja en un medio de comunicación y que lo hace de manera regular y retribuida, dice la ley. ¿Cómo tú ves? Entonces, ese es el periodista, el que vive de eso, el que ejerce, y que para el momento de la ley 1091, año 91, hace ya 30 años que tiene esa ley, tenía una vacación, para decirlo en términos jurídicos, de 5 años para asimilar a los que eran empíricos, que no tenían una titulación. Claro. Además, se supone que es el profesional egresado de una escuela de comunicación. Esa era la condición. El egresado de una escuela de comunicación social o la persona que ejerce de manera habitual la actividad. Qué bien. Eso es desde el punto de vista realmente lo que es un periodista. ¿Cómo ve Carlos Manuel, el periodismo hoy día? El periodismo está en una etapa crítica para mí. ¿Por qué? Porque le están atacando sus principios fundamentales, sus valores, y porque se ha recurrido al facilismo, a lo ligero, la cultura de lo light, y también la cultura líquida, de que todo se derrama y toma la forma del envase, en que todo está como tan y hay quien disperso. utiliza el sicariato moral. Sí, esa es otra variante. Entonces, pero sobre todo, Jordi, el tema del periodismo, de la crisis que yo te digo, es que se han perdido los valores, el rigor. Y entonces cualquiera dice que es periodista. Y creen que lo que se difunde por las redes es periodismo. Eso no es periodismo. Es correcto. Entonces, no se sigue un rigor ético de lo que es una información,
la principal característica, que es la veracidad, la verosimilitud, la realidad, porque lo que es noticia es lo que es un hecho real. Claro. Entonces ahora se han inventado con el inglés de que fake news, Sí. es una cosa, no, eso es noticia falsa. O No, eso, breaking news. eso es un disparate. O sea, no puede ser, si es noticia, no puede ser falso. O sea, Es para cierto. mí eso es una mentira, una falsedad, no fake news, no noticia falsa, porque no hay noticia Sí, falsa. tienes razón. Porque si es noticia, tiene un valor intrínseco de veracidad. Entonces, estamos manga por hombro con eso. Entonces, no hay periodismo investigativo real, son escasas excepciones y vemos que hacen buen trabajo, Claro. son la excepción a la regla, entonces no se sigue el rigor y la tecnología le ha hecho un daño tremendo al periodismo. No solo porque ha ido desplazando medios tradicionales, sino porque ahora se recurre al copiar y pegar. Ay, Y sí. tú no sabes quién originó la información, si tiene un error de origen, de base, que se reproduce, no se respeta el derecho de autor, es un robo, y todo tú ves la misma información o el mismo suceso en todos los medios con la misma redacción. Es O sea, cierto. no hay un color, no hay una diferencia de que el medio tal te adornó, te dijo en qué circunstancias, te contextualizó el hecho. ¿No? Todo Entiendo. se ha perdido eso. Entiendo. Carlos, tú has estado participando en un tema que ha sido muy controversial. El actual gobierno, de los pocos que ha por lo menos asumido la valentía y la voluntad de dar el paso con relación a la reforma policial. ¿Cómo has visto la reforma? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Y qué esperanza puede tener el que nos está viendo sobre ese tema? Lo más primero, breve voy a posible. comenzar por lo último y te desarrollaré la otra parte. Ok. Hay que verlo con optimismo, hay que confiar en que se va a lograr la reforma, la transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Y que eso será un proceso, y lo es ya, pero que ya arrancó, lento, lentísimo, pero que va a rendir resultados. Sobre todo porque hay una voluntad política por primera vez de la primera figura del Estado de que se haga cueste lo que cueste, es la expresión del presidente de la República, asumiendo una serie de riesgos porque nadie duda de que los males de la Policía Nacional están dentro Sí, es cierto. y que hay lucha de poderes adentro y que los principales opositores a cualquier cambio, a Están variar el status quo, son los que están dentro, no es fuera. Es correcto. Ahora, ¿cuál es la situación y la experiencia? Primero, me siento distinguido porque fui incluido en un grupo de trabajo originalmente de 21 personas con una encomienda de 1 año para hacer un trabajo de diagnóstico y de recomendaciones de qué había que hacer con la policía. Ese fue el grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la policía, creado en abril del 2021 por un decreto del presidente de la República, con una encomienda de entregar en abril siguiente, abril de este año, un informe y tomarnos más tiempo si era necesario. Sin embargo, hicimos bien la tarea y entregamos nuestro reporte en diciembre. Wow. El presidente entonces designó una comisión, ya eso no era facultad nuestra, para la ejecución y para el seguimiento, un comisionado para la reforma, y luego ha designado otras comisiones y ahora está haciendo énfasis en la reforma educativa. Y a mí se me distinguió otra vez en un cargo honorífico y se me incluyó en un grupo de 6 personas y 3 instituciones, 3 representantes de la sociedad civil, a mí me incluyeron en ese paquete. Ahí está Muquien Samben. Muquien está presidiendo ese grupo, que es la Junta Directiva Provisional. Hay una junta académica, un consejo académico, y hay también una comisión de seguimiento, y eso es para la educación de la policía. Porque entendemos que ese es el pilar, que por ahí es que debe comenzarse a mejorar la cosa, educando al policía. ¿Cómo se le puede hacer, en breves palabras, se le puede hacer entender a la gente que mientras se está dando la delincuencia en las calles, en la televisión, en las redes, la gente dice, ¿y la reforma? ¿Qué está haciendo? Porque la gente asume, ¿y qué Una pasó? respuesta. Si ya ustedes entregaron el trabajo, ¿cómo no hay una respuesta en el fondo? ¿Qué nos falta? Que la policía es un órgano complejo, Ya. que había sido descuidado toda la vida, Ya. que nunca se le prestó atención, que tiene más de 35,000 miembros, que tiene un sistema o tenía de una verticalidad de mando increíble, que se creen que es un cuerpo militar, es un cuerpo civil armado para
proteger a los derechos fundamentales y a las personas, que ha sido irrespetada y ella misma se ha irrespetado. Entonces, todo ese conjunto de problemas hacen que ahora ocurre un hecho y dice, pero ¿y la reforma? ¿Y para qué? Pero ¿cómo? Si analizamos quiénes protagonizan esos hechos, los policías, si estaban enviando a la calle personas con 3 meses de entrenamiento, supuestamente, o con 6 meses, ya se comenzó que ningún policía nuevo va a salir a tener esa función tan delicada si no agota por lo menos 1 año de formación. Qué bueno. Qué y bueno. ahora ya en asuntos tangibles de la reforma, que comenzó la reforma educativa, la gente tendrá que darse cuenta. Está en proyecto una capacitación, un entrenamiento, la obligatoriedad para los 35,000 y tantos miembros de la Policía Nacional, no importa el rango, desde el más bajo hasta el más elevado, de tomar un diplomado de 3 meses sobre derechos fundamentales, relaciones con la población, responsabilidades de la institución como tal, para actualizarlo, para ver, y además se está mejorando la condición humana del propio policía, mejora en salario, mejora en seguridad social. Eso es importante. Porque hay que pensar en el policía. Yo tengo un criterio, y termino la parte ahí, de que primero tenemos que dignificar al policía, la persona del policía. Es cierto. Y luego la institución, que es la parte ya física, la parte de tecnologías, de edificaciones, de recursos, de vehículos, etcétera. Pero primero tenemos que transformar y formar para transformar a ese ser humano que es el policía, para que se sienta orgulloso de la enorme tarea que tiene y sea respetado por la ciudadanía, no pase toda la vida en la institución. Por ejemplo, un joven que 18, 19, 20 años ingresa a la policía, que salga ya a los 39, a los 40 años, pero con una persona con una profesión, con varias profesiones, con una formación, con una disciplina, que sea atractivo inclusive para el mercado privado. Claro. Jordi acaba de salir de la policía, duró ¿cuánto? 20 años. Claro. Llegó a teniente coronel o a general y ya lo retiraron con todo. No, y que cualquiera quiera ser policía. Sí, entonces vamos a buscar, ese tiene una formación, yo lo quiero aquí en mi empresa. Qué bien. Es respetado, esa es la idea. Por lo menos yo soy un Quijote puntual, en ese aspecto. Puntual. Un Quijote. Carlos, con tu familia, ¿qué esperas, qué legado, qué mensaje quisieras que tus hijos adquirieran de ti? Bueno, el mensaje sería que su padre, después que se despidió de este mundo, fue una persona buena, soñadora y que trató de dejar una contribución a la sociedad dentro de la responsabilidad que asumió en las distintas tareas públicas, sea la tarea de enseñanza desde las aulas universitarias o enseñanza y formación desde los medios de comunicación y en el compromiso público con instituciones de servicio a las que yo estoy vinculado. Por ejemplo, en el caso de cultura, el Ateneo Amantes de la Luz, en el caso de deportes, la Asociación de Cronistas, de Locutores, el Colegio de Periodistas, en el ámbito del deporte, la Asociación de Cronistas Deportivos y la Asociación de Baloncesto, o en el ámbito de otras áreas del servicio, el Patronato Cibao de Rehabilitación, o el Club de Diabéticos, o el voluntariado de alguna manera como colaborador de la Fundación Vanessa. O sea, en todo ese conjunto de cosas en que yo me involucro, que me dicen que por qué estoy en tantas cosas y tanto dinero que estoy ganando, sobre todo, ¿tú entiendes? Ese tipo de, los que no saben, los ignorantes, ¿por qué este tipo está metido en todas las cosas? ¿Y cómo es que tiene tiempo? Y, oye, tanto dinero, ¿no? La mayor parte de las actividades que yo desarrollo no son de lucros o son honoríficas. Carlos, en 2 palabras, el que nos está viendo está iniciando periodismo o está ejerciendo el periodismo. En 2 palabras, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué cualidad debe tener esa persona? El periodista debe tener credibilidad. Esa es su bandera. El que no tiene credibilidad no puede ejercer. Y el segundo componente es una palabrita mágica y complicada. ¿Cuál es? Ética. Uy. Credibilidad y ética. Pero la ética yo la concibo no como un planteamiento teórico, filosófico, de que, bueno, la ética es un asunto moral, de los valores. No, la ética es una práctica, un ejercicio, que hay que acompañarlo de honestidad y en algún momento aspirar a la integridad, que ya es una palabra muy mayor, muy mayor. Carlos, gracias de verdad.
que he Bien. disfrutado este poco tiempo que me ha permitido Sí. la vida de conocerte un poco más y seguirte admirando más. No, muchas gracias. Yo también te admiro. Tú sabes que eso es recíproco porque tú Gracias. también tienes unos valores y te puedo decir hasta colega comunicador, porque ya tú te metiste en como comunicador social, un colega o productor de programas. Tú sabes que una de las cosas que me dijo mi padre para finalizar es que en ese tiempo estaban solicitando mucho los carnets. Si te vas a meter en eso, hazlo por la vía correcta. Entonces Y tú tienes nunca- tu carne de la Comisión de Espectáculos Así Públicos. mismo. Y tomé mis exámenes. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, señores, Carlos Manuel Estrella, la verdad que menos de ahí no lo esperaba. De verdad que agradecido y muy, muy confiado en que ustedes hayan disfrutado de este encuentro. Vamos a la pausa.